todos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Es una alegría para nosotros, una vez más, poder estudiar la palabra de Dios. Y es una alegría mayor todavía que hoy estamos reunidos en Paraguay otra vez con los hermanos aquí en Santa Rita. Y hoy vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 12, porque habla directamente a nuestro tiempo. Lo quiero cumplimentar también, saludar a todos que están aquí, que sean muy bienvenidos una vez más a oír la palabra de Dios. Podemos abrir nuestras Biblias entonces en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Y aquí empezaremos nuestra lectura, ¿verdad? ¿Alguien podría dar a los visitantes una Biblia? ¿En español está? Sí. Amén. Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 1 en adelante, vamos a leer hasta el versículo 6. El Apocalipsis entrega a nosotros los acontecimientos, los eventos que preceden la venida del Señor Jesucristo. Y nosotros como cristianos tenemos que estudiar el Apocalipsis. Muchos no quieren, no gustan, pero hay una necesidad de estudiar el Apocalipsis. Capítulo 12, versículo 1. Y el texto es presentado a nosotros en símbolos. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y también apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar la luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto cuando naciera. Y ella dio a la luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Bueno, hasta aquí el 5. El texto obviamente es simbólico, como fue presentado a Juan cuando estaba en la isla de Patmos. Él recibió el Apocalipsis en símbolo, pero el Apocalipsis, aunque es en símbolo, es el libro que revela el libro de Daniel. Y eso es importante nosotros teniendo en cuenta. Entonces, aunque es en símbolo, su comprensión es de fácil entendimiento. ¿Por qué? Porque la Biblia mismo nos da las características de los símbolos. ¿Qué significa cada símbolo de este? Bueno, aquí nosotros vemos que apareció en el cielo una señal de una mujer vestida del sol. A los hermanos que están con nosotros más tiempo ya saben qué significa mujer en términos simbólicos. Iglesia, ¿verdad? ¿Cómo nosotros sabemos de esto? Para el mundo cristiano, a usted que me oye hoy por el video, para el mundo cristiano, la mujer representa a la iglesia, la esposa del Cordero. Ahí todos se pueden conocer, principalmente las congregaciones pentecostales así la conocen, que la iglesia es la esposa del Cordero. Pero la Biblia nos presenta esto en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25. ¿Puedes dar, Mali? Vamos a esperar que todos se encuentren. ¿Puedes repetir? 5:25, Efesios 5:25.
¿Ok? Bueno, aquí en el versículo 25 dice, maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. Cristo compara directamente la iglesia con la mujer, o sea que la mujer con la iglesia, siendo él, Cristo, el esposo, y la iglesia la mujer. En San Mateo capítulo 25 también, yo no voy a leer toda la parábola presentada en San Mateo capítulo 25, sin embargo, ahí habla de las 10 vírgenes que estaban esperando al Cordero, o sea que al esposo que era Cristo. Bueno, creo que todos conocen la historia de San Mateo capítulo 25. Bueno, no voy a leer, pero les dejo como tarea de casa para que puedan leer en casa. Ahí la Biblia presenta este comparativo con más profundidad. Entonces la mujer que apareció en Apocalipsis 12 era una iglesia, correctamente. A diferencia de la iglesia que apareció en Apocalipsis 17, que dice que era prostituta y todo eso, la iglesia de Apocalipsis 12 es una iglesia pura. ¿Por qué? Porque la iglesia pura estaba vestida de sol, vestida del sol. El sol en la Biblia es Cristo, el sol de justicia. Para vosotros nacerá el sol de justicia, etc. Acuérdense del texto, ¿verdad? Entonces, el sol de justicia es Cristo. Entonces, si ella estaba vestida del sol de justicia, pues era santo. También tenía 2 estrellas sobre la cabeza. El número 12 aparece en la Biblia como el número de las tribus de Israel, el número de los apóstoles. Entonces es un número que Dios escoge para cuando va a escoger un pueblo, pues Él pone el número 12. No quiero explicar, quiero hablar a las personas, no quiero explicar mucho sobre el número 12 porque si no tardaríamos mucho. Y también representa la iglesia que de ella saldrán los 144,000. También se lo voy a citar para aquellos que ya tienen el conocimiento. Por eso están las 2 estrellas en la cabeza. Bueno, entonces vemos que es una mujer, la iglesia pura, que está presentada en Apocalipsis 12. ¿Qué más nosotros podemos aprender aquí? Pues bien, la angustia del alumbramiento para dar la luz. Primero va a dar la luz a qué, o sea que va a tener un hijo, pero ¿qué hijo va a tener? En el libro de Gálatas, ahora sí podemos abrir en el libro de Gálatas. Capítulo 4, versículo 19. ¿Alguien puede ayudar? ¿Vamos a salir? ¿Gálatas? Sí, 4:19. Dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo creo que el versículo se autoexplica, ¿verdad? El dolor de parto que siente la mujer para dar la luz es el sufrimiento, la angustia para generar en sí misma Cristo. Porque aquí Pablo habla a los Gálatas, ¿verdad? Utiliza el mismo símbolo para expresarse, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, la mujer de Apocalipsis 12 es una iglesia pura que busca seguir a Cristo y que sufre por generar el mismo carácter que tenía Cristo en sí mismo. Hasta aquí se puede entender, ¿correcto? ¿Están entendiendo? Bueno, entonces la mujer es la iglesia. El vestirse de sol es porque es pura. Y
y él está sufriendo con dolores de parto es porque quiere generar Cristo en sí misma. Bueno, ¿en qué tiempo esto sucedería? ¿En qué época, en qué año pasaría estas cosas? La Biblia nos va a dar tiempo ahora, nos va a dar medios para llegar a un tiempo. Aquí dice también que tenía un dragón, ¿verdad? Versículo 13, y apareció otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas 7 diademas. Este animal, con 7 cabezas y 10 cuernos, nosotros vemos también algo semejante en Apocalipsis 17. También en Daniel, capítulo 7 y capítulo 8, si no me equivoco. Pero capítulo 7 sí. Pues bien, este dragón, estas 7 cabezas del dragón tienen significados. Vamos a abrir en Apocalipsis 17. 17, Apocalipsis 17, versículo 9. Vamos a ver qué significa las cabezas, estas 7 cabezas de este dragón. Recordemos que las 7 cabezas del dragón tienen ya sus coronas. Apocalipsis 17, versículo 9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son también 7 reyes, 5 han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ok. Dice que son 7 montes sobre el cual se sienta la mujer. ¿Pero qué mujer? La mujer está presentada en el versículo 3 de Apocalipsis 17. Y me llevó en el espíritu y vi una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata, llenas de nombres de blasfemia, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, etc. En el versículo 1 dice así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia de la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Esta gran ramera es otra iglesia, no es la misma iglesia de Apocalipsis 2, porque es ramera, es prostituta, no es virgen. Y en Apocalipsis 17, no voy a leer todo el texto para no tardar mucho, pero en Apocalipsis 17 nos muestra que ella traicionó a Cristo para conseguir influencia política, ¿correcto? Dice que fornicó con los reyes, etc. Primero, antes de descubrir qué significan las cabezas, creo que conviene descubrir qué significa esa iglesia, esa ramera. Voy a buscar aquí algunas imágenes, porque para rápidamente nosotros ya desvendar este misterio. ¿Dónde está aquí? Bueno, vamos rápidamente a descubrir quién es la iglesia que aparece en Apocalipsis 17. Dice así: la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata. El escarlata es el rojo y el púrpura el lilás. Así para quedar más claro, ¿verdad? Y en su frente estaba escrito misterio: la Babilonia la grande, la madre de las rameras de la tierra. Y vi que la mujer estaba ebria de sangre de santos y de la sangre de mártires de Jesús. Y cuando vi, me quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Versículo 8.
Versículo 8. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo. Primero, vamos a ver los colores de la iglesia. Era púrpura y lila, o sea que púrpura y escarlata, o sea que lilás y rojo. Bueno, voy a ampliar un poquito. Está un poco borrosa la imagen, pero se puede ver. Primero, aquí. Se puede conocer esta iglesia por las vestimentas. ¿Quién es? ¿Quién es que se viste así? La iglesia católica, ¿cierto? Estamos diciendo que la iglesia católica es la ramera de Apocalipsis 17. Vamos a ver las demás características, ¿verdad? Dice también que mató santos, que estaba ebria de sangre de santos. Pero ¿cómo pues una iglesia puede matar a los que siguen a Cristo? Esto pasó en la Edad Media, en los 1260 años de la supremacía papal. Aquí tenemos unas imágenes del tiempo del Tribunal de Inquisición. A ver. Son dibujos, ¿verdad? Porque no tienen muchas imágenes de aquella época, no tienen imágenes. Pero este representa el Tribunal de Inquisición. Esto pasó en la Edad Media, donde la Iglesia Católica torturó y mató más de 100 millones de personas porque ellos tenían una Biblia. Solo por esto. Ellos no aceptaban la idea de que las personas pudieran leer la Biblia o tener la libertad de conciencia. Por eso la Biblia dice que ella estaba ebria de sangre de santos. ¿Por qué estamos viendo esto primero? Es importante para la construcción del entendimiento, ¿verdad? Aquí hay otra imagen de la infelicidad del catolicismo en la Edad Media, ¿verdad? Esto aquí es una representación de lo que se hacía a aquellos que no estaban de acuerdo a la doctrina católica. Vamos, sigamos leyendo un poco más para ver qué más, cuáles son las características. Dice también que la mujer está sentada sobre muchas aguas, en el versículo 1, ¿verdad? En el versículo 15 el ángel explica a Juan: las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres y lenguas. Esto tiene un significado. Yo quiero decir antes, ¿verdad? No tengo nada en contra de los católicos, ¿verdad? Pero la Biblia nos presenta que la institución ya ha caído. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es interpretar la palabra de Dios. En el versículo 15, las aguas que has visto donde se sienta la mujer son pueblos, muchedumbres y lengua. O sea que tiene su sede, su matriz, donde tiene muchas naciones cercanas, muchas lenguas diferentes. Y ahí estamos hablando de Europa, ¿verdad? Ahí está Francia, España, Portugal, Alemania, Suecia, Reino Unido, Inglaterra, ¿verdad? Etcétera. Muchos países pequeños que están cercanos unos a los otros. Por esto habla de muchos pueblos, naciones y lenguas diferentes. Ahí, ¿verdad? Las 7 cabezas de la bestia, en el versículo 9, dice que son 7 montes, primeramente. 7 montes donde se sienta la mujer, ¿correcto? ¿Qué son estos 7 montes? A ver, aquí tengo una imagen que es más fácil. Aquí nosotros vamos a ver las 7 colinas de Roma, la ciudad de las 7 colinas. Usted puede hacer en casa, buscar en tu buscador, la ciudad de las 7 colinas. Te va a aparecer Roma. Aquí está, ¿verdad? Quirinal, Viminal, Esquilino, Campidoglio, Palatino, Celio, Aventino y Aventino. Estos 7 son las 7 colinas principales de Roma. Y aquí
está el Vaticano, que es la sede de la Iglesia Católica. La Biblia nos presenta una iglesia que traicionó a Cristo por conseguir estas influencias políticas. Otra cosa, también dice que tiene un cáliz en la mano, ¿verdad? Está adornada de oro y piedras. Sí, versículo 4 dice que está adornada de oro y piedras preciosas. Bueno, esto es verdad. Sus iglesias, principalmente en Europa, son muy grandes y muy bien adornadas con oro, ¿verdad? También dice que tiene en la mano un cáliz de oro. Bueno, esto es en su servicio religioso. Es muy común que veamos esto, ¿verdad? Esto aquí. Es muy común que se vea esto. La Biblia nos está presentando aquí está haciendo una denuncia prácticamente, ¿verdad? Pero el tema hoy no es Apocalipsis 17, es Apocalipsis 12. Presentamos esto para que podamos entonces tener en cuenta quién está sobre la bestia. La bestia, allí representada, representa gobierno, ¿está bien? Representa un gobierno. Esto está en Daniel 7. No vamos a abrir porque si no vamos a tardar mucho. Pero el que tiene curiosidad, abra en casa Daniel 7 y usted verá que los animales, las bestias, representan reinos. Y cuando tienen más de un cuerno y son bestias feroces y feas, representan reinos que son perseguidores. ¿Ok? Pues bien, sigamos entonces. Vamos a Apocalipsis 17 ahora. La Biblia dice que las 7 cabezas son 7 reyes. Entonces, si la mujer que está sentada sobre la bestia es la Iglesia Católica, entonces estos reyes tienen que ser ¿de dónde? Del reino del Vaticano, ¿correcto? Y ahí donde entramos en el tiempo. Creo que tengo aquí. ¿Se puede ver ahí? En 1929, a través del Tratado de Latrán, el Vaticano pasa a ser un Estado soberano. El Papa pasa a ser el soberano del nuevo Estado, o sea que rey. El papado pasó a ser rey a partir de 1929. Estaba en el poder, no sé, ¿me puede ver? Estaba en el poder Pío XI. Estaba en el control de la Iglesia Católica en el momento del Tratado de Latrán. Y fue el primer papa rey. Este hombre. Entonces, a partir de 1929 podemos contar los reyes. Los papas reyes que están como soberanos del Estado del Vaticano, sobre el cual se asienta la mujer, la Iglesia Católica. Y aquí vamos a ver, entonces yo creo que tengo aquí. En el versículo 10 de Apocalipsis 17 dice que las 7 cabezas son 7 reyes. 5 han muerto, han caído, 1 existe y otro aún no ha venido. Y cuando venga durará poco tiempo. ¿Se puede ver allá, no? En el video. ¿No? Se voy a tener que... Ya estamos por finalizar, gente. Un poquito más. Después podemos poner el link del enlace. Sí, se puede. Se puede hacer. Creo que es esta imagen. Está un poco borrosa también, pero creo que se puede entender. Bueno, primero aquí. Yo les voy a mostrar, después les muestro a ustedes. Pío XI estaba en el poder en 1929. Pío XII, Juan XXIII, Juan Pablo I, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Bento XVI. Aquí ya tenemos 7 reyes. La Biblia dice, el tiempo en que Juan vio la visión, él dijo 5 han muerto, han caído,
uno existe, el otro no vino todavía y cuando viene va a durar poco tiempo. Bueno, cuando Juan tuvo la visión, estaba en el tiempo de Juan Pablo II, porque 5 ya habían muerto, estos 5 ya habían pasado. Juan Pablo II existía, Bento XVI todavía no existía, no era rey. Pero cuando Bento XVI vino, que era el séptimo, ¿qué pasó? ¿Duró poco tiempo o mucho? Si relacionamos a su antecesor. Poco, ¿verdad? Muchas personas ni se acuerdan de Bento XVI. Se acuerdan de Juan Pablo II y de Francisco. Porque él, como la profecía decía, duraría poco tiempo. ¿Qué esto tiene que ver con todo esto? Bueno, ahora sabemos quiénes son los reyes, los 7 reyes. El dragón de Apocalipsis 12 tenía 7 cabezas y sobre sus cabezas diademas. Diademas son coronas, ¿verdad? Cuando vemos que las 7 cabezas del dragón ya están coronadas, ¿esto qué significa? Vamos a ver qué piensan los hermanos. ¿Qué significa cuando las 7 cabezas ya están coronadas? Bueno, que ya reinaron, ¿correcto? Ya asumieron el puesto de rey. Y bueno, entonces el tiempo de Apocalipsis 12 es para en algún momento después que los 7 reyes ya hayan reinado. Bento XVI murió en el 31 de diciembre de 2022, si no me engaño. Pero en el final de 2022. Esto significa que a partir de ahí oficialmente empieza el periodo de Apocalipsis 12. ¿Se puede entender, correcto? ¿Está entendiendo? No, más o menos. Después me pregunten. ¿Ok? Entonces, hoy nosotros estamos en el momento de Apocalipsis 12, porque el dragón ahí ya está coronado, los 7 reyes ya pasaron, las 7 cabezas ya pasaron, ya fueron coronadas. Entonces estamos en el tiempo de Apocalipsis 12. Nosotros, sin embargo, creemos por la palabra que somos la mujer que está encinta y con dolores de parto. ¿Por qué? En Apocalipsis 14, la Biblia, versículo 12, la Biblia presenta a aquellas personas que Dios considera santos. Dice así, Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios considera santos los que guardan los mandamientos de Él y por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto es importante. Nosotros que tengamos en cuenta que Dios considera santo a los que obedecen. Hoy la salvación es por la gracia, pero la gracia de Cristo en ninguna manera nos libra de obedecer. La gracia de Cristo es para que nosotros podamos obedecer. Si usted tiene una Biblia, usted que me ve por el video, Reina Valera 1960, ¿verdad? O puede ser otra traducción, pero en 1 Juan capítulo 3, versículo 4, dice así: todo aquel que peca infringe la ley, porque el pecado es la infracción de la ley. Y Cristo vino a librarnos del pecado. ¿Qué Cristo hizo? Perdonó nuestros pecados. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él perdona nuestros pecados. Y nos da un poder llamado como don del Espíritu Santo, que nos va a auxiliar para obedecer a los mandamientos de Dios. Cristo no vino a sacar los mandamientos. Cristo vino a ponernos en conformidad con ellos. Por esto la Biblia dice, no estáis más bajo la ley, sino que bajo la gracia. Cuando estábamos en transgresión a la ley, estábamos bajo la ley. La ley pesaba sobre nosotros para condenarnos. Pero cuando aceptamos a Cristo, nosotros somos puestos en conformidad con la ley, porque recibimos el perdón de los pecados anteriormente cometidos y después poder para continuar obedientes. Este es el verdadero evangelio. Pues bien, entonces ahora ya encontramos el tiempo de Apocalipsis 12. Es nuestro tiempo, es para hoy. Yo creo que hasta aquí se pudo entender, ¿verdad? Sí, mucha información, yo sé, pero vean después el video otra vez.
¿verdad? Con cuidado, porque la Biblia exige estudio profundo para que no seamos engañados. Pues bien, entonces nosotros estamos en el tiempo de Apocalipsis 12. La mujer que está encinta con dolores de parto, creemos que somos nosotros que buscamos obedecer los mandamientos por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué va a pasar entonces? Primeramente, la Biblia habla que el dragón con su cola estaba arrastrando la tercera parte de las estrellas del cielo. Obviamente esto hace referencia a los ángeles también. Pero la Biblia también dice que las estrellas son también los líderes de la iglesia verdadera. Esto significa que el diablo, a través de los gobiernos, porque el dragón representa gobierno, va a empezar a perseguir los cristianos. ¿Cómo? Como pasó con Daniel, por ejemplo. Hacer una ley que pueda condenar a aquellos que sirven a Dios. O como Sadrach, Mesach y Abednego. O como también el pueblo judío en el tiempo de Esther. Decretos para perseguir el pueblo. Y con estos decretos caerán la tercera parte de los líderes de la iglesia. Pero esto es tema para otro día. Lo que yo quiero enfatizar aquí, vamos a abrir nuestras Biblias en Miqueas. Miqueas. Yo creo que la Biblia de ella no va a tener, entonces es interesante que Miqueas capítulo 4, versículo 10, va a hablar para nosotros, las personas que están viviendo en este tiempo y que sienten la aflicción para obedecer a Dios. O sea que no es que obedecer a Dios es difícil, pero cuando uno tropieza, hace algo mal, pues se siente mal. Y ahí, hasta que Cristo venga y le dé fuerzas, hay una cierta aflicción. Pero en el libro de Miqueas, capítulo 4, versículo 10, dice así: duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Y allí será librada y redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen: sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Pues bien, vamos a entender, porque aquí estamos hablando de una otra profecía de Miqueas, ¿tá? ¿Está hablando para quién? Para la que está con dolores de parto. ¿Quiénes son los que están de dolores de parto? Los que buscan obedecer a Dios por medio de la fe de Cristo Jesús. La verdadera iglesia. Aquellos que Dios determina que son sus hijos por medio de la obediencia. Pues bien, Él dice: duélete y gime, hija de Sión, como la que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Primero Dios nos da el consejo. Cuando llegue en el tiempo de la mujer que está encinta, de Apocalipsis 12, llegue en el tiempo de Apocalipsis 12, ¿qué los cristianos tienen que hacer? Salir de las ciudades y morar en ciudades pequeñas o en el campo. ¿Por qué? Porque se empezará la persecución. Acuérdense de la cola del dragón que echa la tercera parte. Entonces, esto quiere decir que los gobiernos empezarán a crear leyes en contra de los principios bíblicos. Y yo quiero preguntar, ¿no es así que está pasando? ¿No están queriendo sexualizar las criaturas en la escuela? ¿Verdad? ¿Y esto va o no va contra los principios bíblicos? ¿No quieren ellos que nosotros aceptemos personas homosexuales en nuestras hileras en la iglesia de Dios, cuando la Biblia condena estas cosas? Y el gobierno presiona, y la ley presiona. En Brasil ya hay leyes que si uno
La ley contra la homofobia. Esto es. O contra el discurso de odio. Usted hablar que la homosexualidad es abominación para Dios es discurso de odio. Puede ser encuadrado en homofobia o discurso de odio. Y usted empezará a ser perseguido por su fe. Por eso la Biblia nos da un consejo. Para que vivamos en ciudades pequeñas. ¿Verdad? Pero la Biblia dice también en Miqueas, a pesar de que estemos en las ciudades, no tenemos que dejar de predicar. ¿Por qué? Él dice, pero, versículo 10 todavía, y llegarás hasta Babilonia y allí serás librada y redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Llegarás a Babilonia. Nosotros vimos quién es Babilonia. Babilonia son las doctrinas falsas. Babilonia son las iglesias que predican doctrinas falsas. ¿Ok? Entonces tenemos que ir a predicar la verdad a las personas. Aquellos que no tienen Cristo, o sea que están bajo una doctrina falsa, que no los salvará el alma. Entonces, aunque estamos viviendo en ciudades pequeñas, tenemos que predicar también. Pero esta predicación tendrá una consecuencia. Aquí en el libro de Miqueas, él hace un síntesis, un resumen de esto. Dice así: mas ellos, versículo 11, pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Sea profanada, o sea que perseguirán a la mujer, al pueblo de Dios. Perseguirán al pueblo de Dios para poder, ¿cómo se puede explicar? Para callar la voz de predicación, la voz de denuncia contra los errores eclesiásticos. Estamos en el tiempo donde tenemos que tener prudencia, vivir en lugares pequeños, pero predicar a las personas que no tienen a Dios. Y esta predicación, la predicación que yo hago hoy, suscitará los nervios de muchas personas. La Biblia dice naciones, o sea que muchos empezarán a perseguir. Infelizmente, esta iglesia ya tuvo un mártir en una de las naciones que fue predicó el Evangelio y por esto fue muerto, infelizmente. Vemos que ya se ha iniciado el periodo de persecución. Uno de nuestros pastores también o sea que el auto en que él iría, tuvo el auto ametrallado por más de una vez, hace pocos días. Por suerte, o sea que Dios le envió su espíritu y él fue avisado por Dios de antemano y no quiso ir en este auto, entonces fue ametrallado el auto que él iría. Entonces, vemos que ya ha empezado este periodo. Tendremos dificultades, tendremos persecuciones de parte de las naciones. Versículo 12. Dice, mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual se juntó como gavilla en la era. Levántate, habla ahora a nosotros, levántate y trilla, hija de Sión, porque te haré un cuerno como hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. El cuerno representa el poder. Esto está en la Biblia también. Y vemos en la naturaleza, el cuerno es el poder del animal. Cuando la Biblia dice que nos dará un cuerno de hierro, porque el hierro desmenuza todo, y uñas de bronce, significa que seremos victoriosos sobre las persecuciones. ¿Mas cómo victoriosos? Predicando la palabra, porque el texto dice, su ganancia será del Señor. O sea, cuando usted predica, o sea que por medio del poder de Dios vencerás a los perseguidores, predicando. Cuando usted predica y vence es porque alguien aceptó la palabra y pasa a ser hoy de Dios. Por eso dice en el versículo 13, y
desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín, o su ganancia, y sus riquezas al Señor de toda tierra. Entonces, cuando nosotros vencemos a las persecuciones, seremos victoriosos, pero nuestra ganancia será del Señor. Nuestra ganancia es que almas al Señor, personas que aceptaron la fe. Y esto, ahora sí, para finalizar, en el Lucas capítulo 11, la Biblia habla de la misma cosa. Perdón, Lucas capítulo 21, versículo 11. Lucas capítulo 21, versículo 11, habla de la mismísima cosa, pero con palabras más claras. Lucas 21, versículo 11 en adelante dice: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres, pestilencias, habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Vemos que antes de los grandes eventos de la tierra seremos perseguidos. Aquí dice, ¿verdad? Versículo 12. Pero antes de todas estas cosas echarán mano de vosotros. Y nos seremos perseguidos, seremos llevados a los gobernadores, a los principales, ¿verdad? A la justicia. Versículo 13. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se le opongan. Los que se le opongan, mas seréis entregados por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ningún cabello de vuestra cabeza perecerá. La misma cosa que habla en Miqueas. Dios nos librará de nuestros perseguidores, pero nos dará también palabra que no podrán resistir. Esto representa el cuerno de hierro, la palabra que no podrán contradecir. Entonces, si nosotros nos ponemos a disposición de Dios hoy para servirle, aceptando a Cristo en nuestro corazón, para obedecer, para hacer parte de la iglesia del Señor en el tiempo del fin, de la iglesia que va a ver Cristo viniendo en gloria. Si nosotros proponemos predicar la palabra con lo poco que sabemos, nosotros seremos guiados por Dios de tal manera que nadie podrá resistir la palabra que el Señor ponga en nuestras bocas. Y la Biblia dice que destruiremos y desmenuzaremos al poder del diablo. Y nuestras ganancias, las personas que acepten a Cristo, pues serán para Él. Seremos como ganadores de almas para el reino celestial. Y la petición de Dios hoy para nosotros es la siguiente. ¿Quién quiere hacer parte del pueblo de Dios, aceptar a Cristo Jesús para obedecer sus mandamientos y así poder estar con Cristo en un futuro breve? Bueno, yo sí, espero que cada uno de ustedes que me oye hoy pueda aceptar a Cristo Jesús en sus vidas y pueda también tomar parte en este trabajo que Dios ha preparado para su pueblo. Vemos que iniciamos ya el periodo de Apocalipsis 12, en el cual algunas persecuciones se levantarán, pero Dios nos promete darnos palabra y sabiduría para vencer. Si usted que me oye hoy ha sido impactado con este mensaje, o tienes alguna duda, quedó alguna duda de lo que fue explicado aquí, necesitas más referencias, hable con nosotros. El número de contacto estará en la descripción del video, en el canal de YouTube. La advertencia final se llama el canal de YouTube. Usted puede buscar y ahí encontrarás varios videos, más de 100 videos ahí y sermones para que usted pueda estudiar la palabra y aprender de Dios. También, si usted necesita oración, puedes entrar en contacto. Puede ser por la mensajería del
de la página de Facebook o puede ser por el contacto en el video. Que Dios pueda bendecir a cada uno y que Dios pueda estar guiando a cada uno de ustedes. Una cosa más, usted me dijo que podía poner el enlace de este banner, ¿verdad? En los comentarios. En los comentarios. Va a poner el enlace de este banner. Aquí tenemos los periodos proféticos, ¿verdad? De 457 a.C. hasta el año del jubileo 2036. Usted puede bajar este y puede estar preguntando de alguna cosa que quizás veas aquí. Que Dios pueda bendecir una vez más tu vida y toda tu familia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.